Nuevamente, sea bienvenido a la casa del Señor. Y seguimos, hermanos, hablando de los temperamentos. Seguimos con nuestro hermano Pedro, San Pedro. Hemos estado hablando con respecto al temperamento sanguíneo, la inconsecuencia o indisciplina que el sanguíneo es normal y que le cuesta dominar. Y yo se lo digo porque en mí ha sido un problema disciplinarme, muy difícil. Algunos ven en la Biblia cuando Cristo habla con Simón, después llamado Pedro, la parte espiritual y la parte carnal de Pedro. Recuerda que Dios nos cambia el nombre. Ese cambio implica que quien te pone nombre a ti tiene autoridad y señorío. Amén. En la Biblia, pero también en nuestra vida, ¿verdad? Usted no escoge su nombre, se lo ponen. ¿Quién se lo pone? Pues su papá. ¿Por qué se lo pone? Porque tiene autoridad sobre usted para hacerlo. Entonces viene Cristo y en su relación con Pedro, Él le cambia el nombre. Le cambia el nombre. De Simón, muy pocos saben que Pedro se llamaba Simón, verdaderamente. Y Cristo le dijo, tú eres Pedro. Pedro, que muchos piensan que Pedro es gran rocota. Pedro es piedra, pero es piedra pequeña. Piedra pequeña. Pero de por sí una piedra es sólida, firme. A diferencia del temperamento que Simón tenía, ¿verdad? Una firmeza que en su vida natural, en su forma de ser heredada y con la que él nace, que es el temperamento sanguíneo, no lo tenía. Y eso es lo que hemos estado viendo desde hace 2 domingos, esta parte de la vida de él. Y si usted puede ver y agarrar de hilo la vida de Pedro, usted puede encontrar esas inconsistencias y puede ver marcado claramente un antes y un después. Un antes de Jesús y un después de Jesús, ¿verdad? Un antes de la muerte de Cristo y un después de haber recibido el Espíritu Santo. Bien marcado, pero bien marcado. Y entonces recuerde esto, que es importante. Y usted lo puede ver, el cambio en la vida de Pedro y el cambio en la vida nuestra no es instantánea. No es instantánea, es un proceso. Y como explicamos hace un tiempo, es cuestión de crecimiento, es cuestión de madurez espiritual. La madurez y el crecimiento espiritual no se marca, recuerde, por el tiempo en el cual yo llevo de haber recibido a Cristo. No está marcado de esa forma, como se marca la madurez física, que se va viendo desde el momento que un niño nace, comienza a crecer y a desarrollarse. Y si mientras mejor alimento usted le dé y mejor cuidado, pues ese se va a desarrollar bien. Espiritualmente no nos desarrollamos por el tiempo en el cual nosotros hemos conocido a Cristo, sino de nuestro nivel de entrega, de relación con Cristo. ¿Qué tanto estudio la Biblia? ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto me congrego? ¿Qué tanto sirvo? Eso impacta en mi crecimiento espiritual. Yo dejo de hacer una de las disciplinas espirituales, inmediatamente yo estoy cortando mi madurez. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, la madurez espiritual no es instantánea. No se da de la noche a la mañana. Por consiguiente, también tenemos que entender que muchos defectos que tenemos por naturaleza no van a cambiar de la noche a la mañana. Necesitamos paciencia para nosotros mismos, y las demás personas tienen que tenernos paciencia también. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, bueno, fuera de nuestro Señor Jesucristo, nace solo con virtudes. Nadie. Así como tenemos las virtudes de un temperamento, también tenemos los defectos del mismo. ¿Me entiende? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo defectos, también el fulano que me está criticando los tiene. No solo virtudes. Así como yo necesito paciencia, también mi hermano necesita paciencia. En todo sentido, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Una persona que ha nacido de nuevo
es la más capacitada para cambiar, porque tiene una nueva naturaleza. Y es en la nueva naturaleza que el Espíritu Santo, o sea, el hombre controlado por el Espíritu Santo, la nueva creación, no la creación antigua que heredamos de Adán. Recuerde, cuando usted recibe a Cristo, surge en usted una naturaleza que en usted era desconocida, que es la naturaleza espiritual, que es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Amén. Usted solo existía carnalmente, biológicamente, pero espiritualmente usted no, estaba muerto. Viene, recibe a Cristo, surge en usted una nueva naturaleza. Y mientras usted más se deje controlar por el Espíritu Santo en su nueva naturaleza, más va a madurar, mejor va a vivir, más tranquilo, ¿verdad? En todos los sentidos. Y como vamos a ver, espero hoy terminar este tema con mi tío Peter. Va a ver que a pesar de que Pedro tiene una vida diferente después de haber recibido el Espíritu Santo, también en un descuido uno puede deslizarse, y feo. Y muy, pero muy feo. Entonces estamos viendo que el cambio de nombre en Pedro ejemplifica eso. Ejemplifica eso, un antes, un después, ¿verdad? Y recuerde, el Espíritu Santo no va a eliminar nuestro temperamento. No se elimina. No se elimina. Hay muchas cosas que sí posiblemente dejen de suceder en nuestra vida. Pero si nos descuidamos pueden volver a surgir. Y lo que busca el Espíritu Santo es modificarte. Que tus virtudes naturales sean exaltadas. Porque todos tenemos virtudes naturales. Sean exaltadas. ¿Verdad? Al dedicarlas al Espíritu Santo, pues usted puede encontrar esa fuerza. Esa fuerza. Porque sin el Espíritu Santo nadie puede cambiar. Puede disfrazarlo, sí. Ponerse un antifaz, como dijimos anteriormente. ¿Verdad? Entonces, recuerde, ese cambio es el que glorifica a Dios. El cambio que el Espíritu Santo da. Nosotros podemos ver que Cristo le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder en Pedro fue muy notorio. Muy, pero muy notorio. Y usted me va a decir, los demás, bueno, por desgracia, documentalmente en la Biblia se habla muy poco de los demás. Usted puede ver los primeros 10 capítulos están enfocados más en Pedro, en lo que es el libro de Hechos. Después comienza con Pablo y los otros los toca pero muy poquito, ¿verdad? Otro personaje es Juan. Y de los demás es muy poco lo que nosotros podemos tener documentalmente para poder hablar. Pero sí se puede, en lo poco que se menciona de ellos, podemos sacar detalles. Pero de Pablo sí tenemos mucha información. El Espíritu Santo, hermano, puede a usted ayudar a someter, sujetar y darle la capacidad de rendir su vida realmente a Dios. No hay otra forma. Y de cambiar esas cosas que todos tenemos y que nos han complicado la vida. ¿Sí o no? Son esas partes del temperamento heredado. Son esas partes que quedan grabadas en nuestro carácter, las que nos toman como buena personalidad o una mala personalidad, ¿verdad? Dependiendo de cómo nos estén percibiendo los demás. Entonces recuerden, nosotros tenemos como hijos de Dios que estar dispuestos a cooperar con el Espíritu Santo. A cooperar para que se vea esa influencia. Si no, no se va a ver, no se va a notar. No se va a notar. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un cambio bien marcado en Hechos capítulo 1:15. Cuando estaban estas personas, 120 reunidos aproximadamente en el aposento alto, y el que toma la palabra es Pedro, y ya no lo hace en una forma de sobresalir. Y usted puede ver que dirigió muy bien sus palabras. Había un espacio que había que cubrir. ¿Cuál? El espacio que Judas Iscariote había dejado.
Y Pedro entendió que se necesitaban siempre 12 en ese sentido. Entonces Pedro se levanta en medio, y nosotros en medio de los hermanos. Y él lo puede ver, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. El 21 y el 22 después nos muestran. Si bien es cierto, el método que Pedro utiliza acá, ¿verdad? Aquí Pedro menciona que las características que tiene que tener la persona que va a ocupar el espacio que Judas había dejado. Y bueno, el método que él utiliza es un método utilizado en el Antiguo Testamento, un método que la iglesia ya no utiliza: el tirar suertes. No, cuando la Biblia dice de tirar suertes, aquí realmente no sabemos qué fue lo que tiró, ¿verdad? Muchos dicen que dados, no sé si existían los dados, ¿verdad? Palitos, ¿verdad? Lo que sí sé que no eran huesos, ¿verdad? Porque eso hubiera sido hechicería. De alguna forma lo hizo. Y era un método también utilizado en el santuario, en ciertos rituales. Por consiguiente, no estaba contrariando. Y les oró pidiendo que Dios escogiera entre 2 personas que estaban ahí, que cumplían los aspectos que dice la lectura del 21 y 22. Y fue elegido uno, ¿verdad?, llamado Matías. Pedro estaba confiado de que el Espíritu Santo iba a dirigir. Pero aquí lo importante es que Pedro ya no busca hacer esto como exaltarse. O sea, el yo aquí ha desaparecido. Usted puede ver y comparar con las predicaciones anteriores lo que hemos enseñado, lo que hemos visto, los textos que hemos mostrado, que si Pedro el sanguíneo siempre buscaba sobresalir. Siempre. Que supieran que Pedro lo había dicho, que Pedro lo había hecho, que era él. Cosas que otros no tenían valor de hacer o de decir. El sanguíneo, porque es espontáneo, tiene valor de hacerlo. Tiene valor de hacerlo. Y lo hace en una forma impulsiva. Aquí no lo está haciendo de esa forma, ¿verdad? Entonces vemos inmediatamente que aún antes de ser investido con el poder del Espíritu Santo, Pedro logra actuar pues, en una manera correcta. No vamos a entrar en la discusión, ¿verdad?, de que no fue Dios quien escoge a Matías y que después era Pablo. Bueno, esa es una situación teológica que no vamos a tratar, porque nuestro tema es ver el temperamento, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que muchos dicen: no, Dios no escogió a Matías, ¿verdad?, porque él tenía pensado poner a Pablo, que ocupa ese lugar tiempo después. No vamos a entrar en eso. Pero sí, después de esto, cuando el Espíritu Santo llega, usted conoce esa lectura en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Llega un viento, golpea fuerte, soy un gran estruendo, salen lenguas como de fuego en estas 120 personas que estaban reunidas, comienzan a hablar en lenguas. Jerusalén estaba lleno, porque estamos hablando de que era una fiesta que era obligación, según la ley, estar ese día, la fiesta de Pentecostés. Y pues cuando soy el estruendo, pues ¿cómo que se llama?, los habitantes y los que habían llegado de visitas, de seguro andaban hispanos por ahí, porque inmediatamente se fueron a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y comienzan a ver cuál es el problema. Y lo importante acá es que, a pesar de que toda aquella gente que estaba allá no hablaban un solo idioma, ahí usted puede encontrar en el Hechos 2 los lenguajes que hablaban dependiendo de la región de donde venían. Cada uno estaba entendiendo lo que arriba estaban diciendo. Fíjese bien. Y los que estaban abajo, que no entendieron, la mayoría de Jerusalén habitantes, dijeron: estos se los echaron, tan borrachos. Por eso es que están hablando de esa forma, a pesar de que los otros estaban entendiendo lo que se estaba diciendo, glorificando a Dios, alabando a Dios y etcétera. Y es en ese momento donde Pedro entra en acción. Y Pedro les dice claramente: ¿verdad, varones? Estos no están llenos de mosto. Mosto es el nombre que se le daba al licor, ¿verdad? Y comienza a predicar. Y no exaltarse, sino que comienza a exaltar a Jesucristo, ¿verdad? Fue algo que es importante que usted note. Si usted lo ve ahorita, por cuestión de tiempo no lo podemos ver, pero fue una pieza, un sermón y una oratoria que era imposible que un hombre como Pedro en su forma natural lo pudiera dar.
lo cual es una evidencia que era el Espíritu Santo hablando a través de él. Una oratoria práctica, llena de poder. Y recuerde, Pedro no era un intelectual, Pedro no era un estudioso. De por sí, pues, según algunos psicólogos, difícilmente un sanguíneo puede ser intelectual. Fíjese, pues ahí me echan tierra a mí. ¿Por qué? Porque según ellos el sanguíneo se pierde interés rápido en algo, ¿verdad? Está enfocado en esto, a los 15 minutos se desinteresa y se va al otro. Entonces por eso que les es difícil estudiar. Les es difícil estudiar la Biblia, después vamos a ver, les es difícil orar, porque no puede mantenerse en un régimen en el cual disciplinarse y mantenerse en un tiempo de oración. Es difícil por temperamento. Pero usted puede ver en Pedro el cambio. Media vez entró el Espíritu Santo en él. Un sermón bárbaro, y que tampoco puede adjudicarse a que estuviera 3 años y medio con Cristo, porque no es un tiempo suficiente para que alguien que no tiene letras, o sea, cuando dicen no tiene letras, significa que no puede ni leer ni escribir. En 3 años y medio, ¿quién puede llegar a aprender a leer y escribir y convertirse en un intelectual? Pues nadie. Porque mientras más edad tenemos, la dificultad de aprender es mayor. Se nos hace más difícil. Se nos hace más difícil. Ya no digamos si ya andamos aruñando los 50, los 60, ¿verdad? Cuando llega el alemán a la casa. ¿Cuál alemán? El Alzheimer. Comienza a tocar. Y dice, tengo cita por este lado, y se nos comienza a olvidar todo. Así que Pedro estaba en eso, mostrando allí un mensaje de Dios dirigido por el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en aquel día se agregaron a la iglesia con un solo sermón 3,000 personas. ¡Wow! 3,000. Imagínense, no cupiéramos acá. 3,000 personas de un solo sermón. Entonces el tambaleante, el inconsecuente, el emocionalmente inestable Simón no aparecía. No aparecía, no estaba allí. Había sido transformado y controlado por el Espíritu Santo para cumplir un propósito en la vida de él, como también lo puede cumplir en la vida de nosotros. Aunque usted me diga, pastor, yo no soy sanguíneo. Pues tal vez puede ser sangrón, ¿verdad? Pero sanguíneo no. Y puede ser que tenga otro temperamento, porque más adelante vamos a hablar de los otros temperamentos. Todos los temperamentos tienen problemas como virtudes, no solo el sanguíneo. El problema es que el sanguíneo y el colérico son los más extrovertidos, son los más notables. ¿Me entiende? El flemático y el melancólico son los más calmados. Por eso es que no se meten tanto en problemas, pero también se meten en problemas, ¿verdad? Sí, y ese es el problema del sanguíneo y del colérico. Nos exponemos más, somos más jetones, pues, hermano, para que usted me entienda en mi vocabulario. Somos más fáciles y prácticos para meternos en problemas. Y según los estudios y según los psicólogos, difícilmente un sanguíneo puede ser un predicador, por esa inconsecuencia de estudio, por esa forma en que puede llegar. Pero si se deja gobernar y dirigir por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso puede glorificar a Dios. Pero tiene que tener mucho cuidado cuando predica, porque puede llegar un momento en confiar en su verborrea y dedicarse solo a bla, 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 y vacío, nada conciso, ¿verdad? Y ese es un riesgo muy grande. Nosotros podemos ver después de inconsecuente a alguien consecuente, alguien que se puede disciplinar en la vida de Pedro. Nosotros lo podemos ver en el capítulo 3. Y eso confirma que lo que pasó en el capítulo 2, narrado en el capítulo 2, en Pedro no fue algo pasajero, algo que solo se dio por el momento de la emoción de haber recibido el Espíritu Santo, sino simple y sencillamente algo que realmente era guiado y apoyado por el Espíritu Santo, pero también había un cambio en él. Nosotros podemos ver que a esa hora Pedro, algo que es difícil para un sanguíneo, que es disciplinarse, dice ahí que a la hora 9, que es tarde, ya tarde, 6 de la tarde si no me equivoco,
y si me equivoco pues me perdona. Iba con Juan, que aparentemente es un melancólico, a alguien que se le es bien fácil disciplinarse. Van al templo a orar. Y la forma como está escrito muestra que ya en Pedro es un hábito, oiga, un hábito hacerlo. El ir, ¿verdad? Eso significa que el Espíritu Santo le ayuda a disciplinarse. Y nos puede ayudar a disciplinarnos a todos nosotros. Porque también la falta de disciplina no es solo un problema del sanguíneo, que es más marcado en él, sí. Pero puedo preguntar aquí cuál temperamento crees que tú tienes. Algunos saben más o menos cuál es el de él. Yo le puedo preguntar, ¿usted tiene una disciplina práctica ya de estudio de la Biblia o de una hora fija para orar? Y la mayoría puede decir, no, todavía no lo he logrado. Y no ser sanguíneo. ¿Me doy a entender? Pero el Espíritu Santo, a pesar del sanguíneo, que es el más indisciplinado, si lo puede lograr con un sanguíneo, lo puede lograr con los otros 3 temperamentos. ¿Me entiende, hermano? Lo puede lograr, ¿verdad? Y darle valor a lo que tiene valor, ¿verdad? Porque usted puede ver que, vaya, por ejemplo, ¿usted es disciplinado para ir al trabajo, sí o no? Usted le dicen a las 8 de la mañana entra, usted un cuarto a las 8 está allí. ¿Pero por qué? A que se nos me echan, pastor. Si somos más obedientes al dinero que a la presencia del Señor. ¿Sí o sí? Por desgracia sí somos. Y no solo los sanguíneos, ya que detrás del billete andan los 4 temperamentos. ¿Sí o sí? Entonces, y usted puede ver, entonces, viene Pedro, controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy tranquilo. Y encuentra a un fulano que tiene aproximadamente 40 años de ser paralítico, cerca de una entrada llamada La Hermosa. Y pues va Pedro, van Juan, y cuando lo ven se le quedan bien. Y de seguro pues el compadre pues lo que quería no era que lo vieran, lo que quería era dinero. Y de seguro pues les ha de haber dicho, no importa que me den moneda romana, moneda griega o de cualquier moneda, yo voy y la cambio. Porque eran las monedas que eran recurrentes allí. Él esperaba dinero. Y usted puede ver las palabras de Pedro, el que le dice, no tengo oro ni plata. Yo pienso que en ese momentito pues el compadre había bajado la mano y se la debe haber sacudido. Bueno, ¿qué me va a dar este? Pero lo que tengo te doy. En el nombre, fíjese bien, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Le toma de la mano y ese hombre se levanta. Fíjese bien, alguien que buscaba fama ahora busca la fama de otro, la fama de Cristo Jesús, porque es a él el que dice la Escritura. Usted, como digo, usted lo puede ver en el capítulo 3. Este hombre comienza a brincar y comienza a alabar a Dios, y es muy notorio porque era una hora en la cual mucha gente llegaba a orar, mucha gente, y comenzó a ver el brinco de este hombre. O sea, ¿y esto qué pasó? Y de seguro andaban otros hispanos ahí, porque rápido se juntó la gente, rapidito, montón ahí de gente hablando y viendo. Y este que no era el cojo, el que no podía caminar, que por 40 años estuvo recibiendo dinero. Y usted sabe que una persona que es coja, que no le funciona un órgano o un miembro, ese miembro es completamente delgado, porque pierde fuerza. Un órgano que no se utiliza se atrofia. Pero a pesar de que este hombre, pienso yo, pues que ahí fue renaturalizado todo, sus piernas tomaron fuerza, debe haber echado músculo y todo eso, y eso fue una sorpresa para todo el mundo. Que alguien que pasara 40 años sin caminar comenzara a brincar. A nosotros nos sorprendería, ¿sí o no? ¿Verdad? Y este hombre actúa de esa forma, glorificando y alabando a Dios. Entonces, Pedro allí comienza a glorificar a Jesús. Ya no buscar su gloria propia en ningún momento. Y es importante que cuando sucede esto, al ver la cantidad de gente que se aglomera, Pedro no perdió oportunidad para predicarles, ¿verdad? Un milagro, la gente llega, el montón de gente, porque era un montón, para ver qué estaba pasando.
Y Pedro les predica nuevamente. Y ahí comienza Pedro a decirles: ustedes mataron a Jesucristo. Porque entre estas personas estaban muchos que habían gritado 50 días antes: mátenlo, crucifiquen a Jesús, queremos que suelten a Barrabás. Y el Espíritu Santo obra grandemente en Pedro con esta predicación. Grandemente. Y se agregan en esa misma predicación 5,000 más a la iglesia. Aleluya. Nosotros tenemos varios años de predicar y todavía no nos ha llegado ese momento. Cualquier ratito, ¿quién quita? ¿Verdad? Cualquier ratito. Pero Pedro exalta a Cristo en su predicación. Eso usted lo encuentra en Hechos 4:4. 4:4. Esto no pasó desapercibido ante los oficiales de la iglesia, del santuario, porque iban al santuario. Y esto pasó cerquita del santuario. Y salen los oficiales. Cuando digo oficiales, estamos hablando de los sacerdotes que habían tenido consejo para matar a Jesús. Ahí estaban adentro del santuario. Salen ante el alboroto, ven al compadre brincando, ven a Pedro predicando y escuchan que Pedro está diciendo: ustedes y los oficiales mataron a Jesús. Y arrestan a Pedro y a Juan. Los meten al templo. Y ahí vemos también otra parte diferente de Pedro. Usted puede ver que Pedro, por temperamento sanguíneo, es temeroso. Se puede ver que un sanguíneo de arrancadas impulsivamente puede comprometerse a algo, pero cuando ya la piensa, se raja y se va. Ese es el sanguíneo, ¿verdad? Si en el momentito del impulso lo hace tal vez todo a la carrera, todo mal hecho, pero lo hace. Pero si le das chance de pensar, ese hombre se raja y se va. Y eso fue lo que pasó. Recuerda, el domingo pasado hablamos de que Pedro niega a Cristo 3 veces, cuando él le había prometido fidelidad a Jesús. Y entonces aquí había una mayor presión, porque estas 3 personas que le dijeron: tú eres Galileo, tú eres de los que estaban con que están enjuiciando ahí adentro. Y Pedro, pues usted sabe, lo negó 3 veces, maldijo, usó malas palabras, juró en vano, hizo pues todo por desligarse y apartarse de un posible riesgo de vida. Y en el momento que lo tienen adentro, usted puede ver bien a Pedro llevar la palabra. Y no le da miedo. Y ahora sí era un riesgo de vida. No era con aquellos. Ahora estaban los oficiales que habían enjuiciado a Cristo y lo habían llevado a la cruz. Un cambio radical. Y Pedro, cuando le dicen: ustedes no deben predicar en ese nombre, Pedro en una forma tranquila les dice: juzgad ustedes a quién debemos hacer caso, si a Dios o a los hombres. Así de sencillo. Y los amenazaron y los soltaron. Pero lo importante es ver ese detalle en Pedro y compararlo que 50 días antes. Exactamente, bueno, quizás un poquito más, porque aquí esto no es cronológico. Lo que pasa ahí en el capítulo 4 es un tiempo después de Pentecostés. Pentecostés viene de la palabra pente, que es 50, ¿verdad? Muerte de Cristo en Pascua, 50 días era la fiesta de Pentecostés. Entonces él estaba allí. Y pues esta situación se da muy cercana al tiempo en el cual cobardemente él había negado a Jesús. Y ahora, cuando la amenaza es directamente con él, por predicarle el nombre de Jesús, no se raja. No se raja. Y como digo, no era una bravuconada de él. No era una bravuconada, era el temple que el Espíritu Santo le había dado. Y podemos seguir leyendo, y pues por cuestión de tiempo no podemos darle mucho, ¿verdad? Pero sí, en ese momento el Espíritu Santo le da osadía. Y lo reconocen. Y dicen: ¿y esto cómo es que hablan tan bonito? Dicen los sacerdotes: si esta es gente del vulgo, esta gente sin letras, ¿cómo puede hablar y expresarse así? Y reconocen que andan con Jesús. Aparte de que Pedro pues estaba exaltando a Jesús. ¿Ve la diferencia? Pedro no se calla la boca de alabar, de exaltar, de testificar
a Cristo Jesús, a pesar de que está corriendo realmente su vida peligro. Y peligro real, porque la mano de los sacerdotes era mano caliente. Mano caliente, cualquiera que se les oponía, apedreado, crucificado, o se las arreglaban para que fuese sacado de por medio. Eso es importante que usted pueda ver lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. El Espíritu Santo puede soportar las presiones. ¿Por qué? Porque dijimos que un problema del sanguíneo es que la presión externa modifica la conducta del sanguíneo instantáneamente. Por eso dijimos que es inconsecuente. Puede estar hablando de una forma que con un grupo, después estar 10 minutos después con otro y estar comportándose completamente diferente, porque es permeable a sus circunstancias. Completamente. Y aquí estamos viendo pues que hay una presión fuerte, porque Pedro sabe que son las personas que mataron a Jesús y que podían matarlo. Había una circunstancia de presión mayor todavía. Pero Pedro hizo lo inteligente, le pasó la presión al Espíritu Santo, y él puede aguantar cualquier presión porque es Dios. Él es Dios, y es lo que nosotros tenemos que hacer ante cualquier circunstancia. Pasémosle esa presión al Señor. Amén, ¿verdad? Porque Él puede cargar eso y mucho más. Nosotros podemos ver la sabiduría que el Espíritu Santo va dando a Pedro en la forma como él habla. El denuedo, o sea, el valor que habla en Hechos 4:31, es un valor que solo el Espíritu Santo puede dar para un sanguíneo. Para un sanguíneo. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos. Si usted puede leer en su casa estos 4 o hasta el capítulo 10, ¿verdad?, de lo que está pasando con Pedro. Cuando Pedro también, fíjese bien, y esta no fue la única vez, usted puede ver en el capítulo 5 que Pedro sigue predicando, y esta vez también es arrestado. Y comienzan, porque es en el tiempo en que Herodes, cuando vio que lo hacía popular maltratar a la iglesia, comenzó a perseguir a la iglesia, entre ellos Pedro. Juan. Pedro es encarcelado, está solo allí en una celda, y usted puede ver la tranquilidad porque la Biblia dice que Pedro estaba dormido, y puede ver que el temperamento sanguíneo es temeroso. Si él hubiera estado en la carne, él hubiera estado diciendo: ay Señor, mira, estaba predicando en tu nombre y mira dónde me tienes. Temeroso. ¿Por qué? Porque sabía que hermanos, si las cárceles de Latinoamérica son horribles, yo no sé si usted las ha conocido o las ha visitado. Yo no entré como preso, pero sí íbamos a mi país a evangelizar, a predicar a las cárceles, y yo le digo que es lamentable la forma como está de asignada la gente, ¿verdad? Unas celdas diseñadas para 10 personas, 50, 60, ¿verdad? Amarrando hamacas de las rejas que están en el techo para poder dormir, porque no hay otra forma de poder dormir tranquilamente. Y usted puede ver, pues, imagínese si en pleno siglo XXI las celdas siguen siendo feas. Imagínese en aquella época. Y Pedro estaba tranquilo. Cuando la iglesia se dio cuenta que Pedro estaba preso, se reunieron los hermanos y comenzaron a orar. Comenzaron a pedirle al Señor: sálvalo, Señor, mira, este Herodes lo va a matar. ¿Por qué? Porque ella había matado a Jacobo. Fue traspasado de espada, y como vio que eso había gustado a Herodes, Herodes fue un personaje muy sangriento en la historia israelita, en la historia judía. Y a pesar de eso, Pedro siguió. Bueno, él estaba allí, ¿verdad? Y como le digo, usted puede ver en la escena Pedro dormido, tranquilo, al punto que Dios manda un ángel y le dice: hey, Pedro, él creía que es una visión. Levántate, amárrate las sandalias. Y Pedro estaba engrilletado. Inmediatamente los grilletes caen, y él sigue pensando que es una visión.
Entonces, bueno, el ángel le dice: Pedro, sígueme. Pues él comenzó a caminar, como le digo, y él seguía pensando que era una visión, pero obediente el hombre, obediente, aún en la visión que él quería que era, estaba obediente. Sigue caminando y las rejas comienzan a abrirse. Pasa el primer núcleo de soldados, pasa tranquilamente. El segundo bloque lo pasa tranquilo, llega hasta la reja principal de la cárcel, se abre, era de hierro, se abre, y Pedro sigue caminando. Cuando pasan la calle, dice la Biblia que el ángel se aparta de Pedro, y es ahí donde Pedro le cae el 5 y dice: ¡ay, hijos! No era sueño, es día Davis, es cierto. Entonces Pedro se va a la casa donde era normal que él llegara, y era ahí donde estaban orando. Y Pedro comienza a tocar. Una niña se levanta y va a ver, mientras los demás siguen orando, ¿quién está tocando? Y lo chistosito allí es que usted puede ver esto desde el versículo 28 de la carta, de Hechos. Toca la puerta, la niña va y se alegra, es Pedro, y le suelta la puerta en la cara y se va para adentro de nuevo. Y él les comienza a decir: es Pedro, es Pedro, es Pedro, Pedro está en la puerta, Pedro está en la puerta. Solo fíjese lo chistoso de esto. Nadie creía. Fíjate bien, estaban orando porque Pedro saliera de la cárcel. Y cuando esta niña le decía: Pedro está en la puerta, unos comenzaron a decir: de seguro es el ángel de Pedro. Al rato se lo peinaron y el ángel anda por allí. Eso estaban pensando. Y entonces viene y Pedro, pues con toda paciencia, algo que no es de un sanguíneo, sigue tocando. Hasta que van, abren la puerta y se dan cuenta que realmente es Pedro. Hubo alboroto y Pedro, en lugar de exaltarse, hubiera sido yo, mi hermano, con el sarcasmo que todavía yo manejo y la ironía, ahí tenía, hermanos, todas las cabecitas agachadas para pasar machete. ¿Me entiende? Para decirle: hermanos, ¿cómo es posible que ustedes orando porque yo salga y ustedes no lo creen? ¿Qué tipo de fe es la que ustedes tienen? Que no conocen. Bueno, él se hubiera soltado y hubiera quizás enfilado, como digo, la metralla irónica para burlarse de todos. Pero Pedro no lo hace. Solo levanta la mano para que todos en el murmullo se calmaran y comienza a explicar cómo a Dios lo había sacado, en lugar de ser hiriente. Y era una oportunidad, hermanos, era una oportunidad hermosa que a mí me hubiera sido difícil no aprovechar. Muy difícil. Es cuando uno usa la ironía, hermano, uno se divierte, uno se ríe. Hay veces pues que la persona a quien va dirigida pues no le gusta mucho, se hiere. Y Pedro no actúa de esa forma. No actúa de esa forma. Con mucha calma explica lo que pasa, termina, oran y Pedro se va para otra casa. ¿Por qué? Porque sabía que posiblemente podían volverlo a buscar allí. Con toda la paz y toda la tranquilidad y la firmeza digna de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas otras virtudes, por cuestión de tiempo vamos a ir aterrizando ahorita, ¿verdad? El gozo que Pedro manifiesta, la humildad que él tiene en todo sentido, ¿verdad? Esta sí se la voy a soltar, es importante. Pedro en un momento está en un lugar llamado Jope, y él está, perdón, esta no, es hablado después. Hermanos, yo les voy a robar 10 minutos extra del tiempo, no sé si podemos allí, ¿verdad? Porque quiero terminar esto para seguir con otro tema, con otro personaje, así que me van a disculpar, ¿verdad? Y no se preocupe, hay panes a la salida. No son gratis, pero hay pan, ¿verdad? Así que no se preocupe. Pedro anda cerca de Jope, y ahí hay una mujer que cerca de este lugar que se muere, y es una mujer
que se había convertido al evangelio y que ayudaba a otras personas, llamada Tabita o Dorcas. Y saben que Pedro anda por allí y lo mandan a traer. Y cuando Pedro llega, pues usted puede ver la forma velatoria judía era de mucha bulla, de mucha laraca. Y llegan unas viudas y comienza a mostrarle a Pedro, mira, esto es lo que ella hacía, ¿verdad? Porque la mujer tejía, hacía ropa y hacía ropa para regalarla a los pobres, ¿verdad? Donaba, era una mujer excelente en el servicio del Señor. Entonces Pedro viene, pasa a la otra recámara donde está tendida Dorcas y saca a todo mundo. Algo que también no es propio de un sanguíneo, porque un sanguíneo siempre aprovecha cualquier oportunidad para lucirse, para que no quede dudas que él lo hizo. Siempre lo va a aprovechar. Y aquí Pedro, fíjese bien, saca a la gente. Usted puede encontrar esta historia en el capítulo 9 del libro de Hechos. Saca a la gente y se queda él solo con el cuerpo tendido de esta mujer. Pedro se arrodilla y comienza a orar a Dios. El Pedro no quería que nadie viera lo que él estaba haciendo. En ese momento la mujer abre los ojos. Pedro, pues Dios utiliza a Pedro para hacer un milagro, que es resucitar a Dorcas. Y la mujer abre los ojos, reconoce que es Pedro y se levanta. Después Pedro sale, ¿verdad? Y se las entrega a ellos, sin ninguna laraca, sin ninguna expresión de buscar gloria para él, siempre glorificando a Dios. La humildad, hermanos, no es una virtud sanguínea. No es una virtud. El ego del sanguíneo es muy elevado y cuesta controlarlo. Y este hombre, hermano, marca una gran diferencia en este sentido. Voy a brincarme unas partes, hermanos. Podemos ir viendo liderazgo, paciencia, amor en Pedro, pero también quiero ver una parte que, a pesar, y con esa voy a terminar, un descuido. Fíjate bien, la plenitud del Espíritu, explicamos anteriormente, se da cuando tú decides obedecer a Dios. La plenitud del Espíritu no es que tú hables en lenguas. La plenitud del Espíritu no es que brinques cuando tú estás cantando. La plenitud del Espíritu es cuando tú decides obedecer a Dios. Y ahí el Espíritu Santo te fortalece y te capacita para que puedas hacerlo. Esa es la plenitud del Espíritu. Y como enseñamos anteriormente, es un mandato que Dios da, donde dice, sed llenos del Espíritu. Eso significa, permite que el Espíritu Santo dirija tu vida. ¿Cómo lo hace? Bien sencillo, ¿verdad? Me empapo de Biblia y cada vez que yo esté en una situación crítica, el Espíritu Santo me va a recordar, recuerda, va a encender un foquito rojo en mi interior, así como se enciende esos foquitos dentro del carro cuando algo está fallando, una alerta, y te va a dar la capacidad de rechazar el problema en el que te estás metiendo, si tú lo decides. Te recuerda, Rafael, recuerda tu problema de ira, cállate. Y ahí tengo la opción de decir, sí, Espíritu Santo, te obedezco, o de seguir siendo el sangrón de siempre. Si yo quiero ser lleno en ese momento, yo cierro mi boca y el Espíritu Santo me capacita para resistir cualquier presión. Es así como obra el Espíritu Santo, porque yo sé mis problemas, sé el jetón que soy y todas esas cosas que son espontáneas en el temperamento de uno. Y ahí donde uno dice, sí, Señor, yo te obedezco, yo sé que ese es mi problema, soy refunfuñón, soy gruñón, digo cosas incorrectas, y entonces me someto en obediencia. Esa es la forma como en cualquier situación, no solo con la ira, el Espíritu Santo puede dar control. Pero un descuido, o sea, recuerde que la plenitud del Espíritu, nosotros por ser todavía estar en la carne, y nuestra carne muchas veces tiene mucha influencia en nosotros, ¿verdad? Lo excelente fuera podernos mantener en el nivel espiritual toda la vida, pero recuerde, por desgracia nosotros muchas veces nos dejamos llevar por las emociones,
por cualquier cosa, cualquier circunstancia que nos afecta, nosotros podemos bajar ese nivel de espiritualidad. Llega un momento en la vida de Pedro que cometió un error muy marcado en la Escritura. Muy marcado. Usted lo puede encontrar en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Pedro estaba tranquilo, estaba en un lugar llamado Antioquía, donde el evangelio había crecido más en el mundo gentil que en el mundo judío. Gentil en aquella época era reconocido todo aquel que no era de ascendencia judía. Los judíos no querían a los gentiles. Y ese era un problema que se había metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía habían muchos fariseos que se estaban convirtiendo, pero que querían hacer que la iglesia fuera legalista y que cumpliera muchos aspectos judíos, al punto pues que dentro del judaísmo natural, un judío no podía sentarse a comer, no podía saludar, no podía entrar a la casa de un gentil, ¿verdad? Les recomiendo que usted lea en su casa el capítulo 10 de Hechos también, donde Pedro le toca hacer algo parecido. Pero en esta circunstancia Pedro está por allá. En Antioquía está Pablo, está Bernabé, dirigentes de la iglesia, y está el gran montón de gentiles y uno que otro judío. Pero todos, hasta los judíos que estaban de la iglesia allí, estaban viviendo como gentiles, comiendo todos juntos. Porque recuerda que en la iglesia primitiva se acostumbra lo que nosotros llamamos potluck. Mira, ¿quién trae los frijoles? Yo traigo las tortillas. Entonces, hacían, ¿verdad?, algo que se conoció como ágapes. Se reunían a comer. Y Pedro estaba entre ellos comiendo también. Cuando en eso llegan unas personas de Jerusalén, supuestamente mandadas por Santiago, el hermano de Jesús, que era el que lideraba la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Pero después más adelante se descubre que no fueron enviadas por él. Llegan allí. Y en una forma dramática, Pedro es influenciado por estas personas legalistas que llegan. ¿Por qué? Porque recuerde, dentro del legalismo, le vuelvo a repetir, no era bien visto que un judío comiera con un gentil, que se reuniera con ellos, que entrara a la casa de ellos. Y Pedro estaba con ellos. Entonces cuando vio que llegaron estos, inmediatamente se levantó hipócritamente y se apartó. Y otros judíos cristianos también lo hicieron, por miedo a los legalistas. Pedro, bastión en la iglesia, se levanta. Inmediatamente también Bernabé, ¿verdad?, otro bastión del evangelio, gran misionero, pero judío, se levanta y se aparta. Y Pedro, que es un colérico, Pablo, que es un colérico, ¿verdad?, de temperamento colérico, no perdió oportunidad en ese momento para reclamarle cara a cara, porque no podía dejarse pasar esa situación. No se podía, porque era una hipocresía. Y Pablo le dice claramente: tú, siendo judío, vives como gentil. ¿Cuál es el problema? Si al igual ellos, los judíos, son justificados por la fe en Cristo, también los gentiles. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Vamos a volver a la ley? ¿Vamos a volver a andar en las cosas que Cristo dejó clavadas en la cruz del Calvario? Es lo que Pedro le dice. Y hermano, y es crítico. Es crítico. ¿Por qué? Porque la conducta de Pedro, solo la conducta, fíjese bien, el hecho de haberse apartado de los gentiles los ofendió. Primero, ofendió directamente a los gentiles, a la iglesia, una ofensa directa. Segundo, esa conducta está marcando un rompimiento de la unidad de la iglesia. Estaba diciendo, bueno, hay una iglesia gentil y una iglesia judía. ¿Hay dos iglesias, mi hermano? No, hay una sola. ¿Por qué? Porque Cristo solo tiene un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y todo aquel, y no estoy hablando de denominaciones, todo aquel que recibe sinceramente a Cristo Jesús como su único suficiente Salvador personal, llega a formar parte de la iglesia de Cristo, llega a formar parte de su cuerpo. No importa la denominación, importa la fe. ¿Estamos? Importa la fe. Aquí no vamos a defender ningún tipo de denominación. Y él estaba rompiendo eso. Estaba rompiendo la justificación solo por fe, al hacerse del lado de los legalistas que estaban buscando que se circuncidaran, que guardaran el sábado y que guardaran otros aspectos de la ley. ¿Me entiende? Quería que la iglesia se legalizara y que se hiciera prácticamente una entidad judía.
¿verdad? Y recuerde, la iglesia, como expliqué hace un momento, es declarada justa por fe en Cristo Jesús y no por cumplir ninguna ordenanza en el Antiguo Testamento. Por consiguiente, cuando usted, y esto hermano usted lo puede leer en todo el capítulo 2 de Gálatas, también nos enseña Gálatas, Pedro ahí en Gálatas, pues que nosotros estamos liberados de la ley, no estamos obligados a cumplirla, somos la iglesia de Cristo, no somos el pueblo de Israel, somos liberados, ¿verdad? De eso usted lo encuentra en el versículo 17 y 18 de Gálatas, ¿verdad? También Pedro estaba mostrando con esa actitud, fíjense, una actitud, estaba mostrando que no era suficiente Cristo, porque al irse al legalismo, usted está diciendo yo me salvo con Cristo más las obras. Y eso es trágico, porque la gracia del Señor implica Cristo más, menos, nada. La suficiencia de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Creer en Cristo Jesús es más que suficiente para que yo me salve. Y usted me dice, la obediencia la da el Espíritu Santo en tu vida y te va a guiar. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a guiar a hacer lo contrario que Él inspiró en el Antiguo Testamento? Pues no. No te va a guiar a matar, no te va a guiar a robar, no te va a guiar a fornicar, no te va a guiar a adulterar. El Espíritu Santo te va a guiar a todo lo que le agrada a Cristo Jesús y al Padre. Amén. También estaba allí destruyendo la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Aquella misericordia grande en la cual Cristo Jesús paga mi deuda en la cruz del Calvario y me da la libertad de poder recibirlo a Él como mi Salvador personal. Esa es la gracia, donde yo no estoy ligado a cumplir ningún mandamiento. Imagínense que todo esto es lo que Pedro le reclama, Pablo le reclama a Pedro, que con su actitud estaba dañando la iglesia. Imagínense, es doloroso. Es doloroso porque recuerda que la ley no es de fe, la ley es de cumplir. Y nosotros somos salvos por creer y no por cumplir. Amén. Nosotros cumplimos después de creer, que es completamente diferente. Entonces, Pedro por desgracia cayó en esto. Y posiblemente, pues Pablo lo hace en una forma pública. Y lo tiene que hacer así públicamente. ¿Por qué? Pues primero para resarcir el daño entre los gentiles de lo que Pedro estaba haciendo, y también, ¿verdad?, lo que estaban haciendo los otros de la iglesia que eran judíos, para que quedara marcado que estaban dañando a la iglesia. Pedro pudo haberse resentido. Recuerde que nosotros en cualquier momento, como digo, podemos actuar en la carne. Y a diario nosotros tenemos que tomar la decisión si actúo en el Espíritu o actúo en la carne. Si actúo agradando a Dios o actúo agradando mi yo interno, que es mi carne. A diario. Cuando yo decido agradar mi carne, estoy viviendo en la carne, contrario a vivir en lo que agrada a Dios, que es vivir en el Espíritu. Y Pedro, a pesar de esta rasurada que Pablo le pega, más adelante en sus cartas, muy maduramente Pablo reconoce que Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo enseña, Pedro lo pone a la altura de la Escritura y de los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense. Y el mismo Pedro recomienda que las cartas de Pablo, sean leídas. Pedro en ese momento pudo haberse enojado y haber dicho, ¿y pues si San Peter soy yo? ¿No es que a mí me pintan con las llaves de la iglesia? Yo soy la roca. Pero Pedro no se llena de orgullo y reconoce que quien es la roca donde está edificada la iglesia es Cristo Jesús, no él. Y él lo dice en la primera carta. Y en su segunda carta, Pedro reconoce y ensalza a Pablo, ensalza las epístolas, ¿verdad? Reconociendo que la inspiración con la que escribe Pablo es directamente del Espíritu Santo, leer sus epístolas. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, ese pequeño descuido, de la cual Pedro se repone, claro que sí, porque las últimas dos cartas que Pedro escribe, las escribe después de ese problema que se dio en Antioquía.
que la carta de Gálatas describe. Se repone y sigue predicando, sigue evangelizando, evitando volver a cometer el mismo error. Porque él buscó cumplir aquel mandato: ser llenos del Espíritu Santo, lo cual todos nosotros debemos de tratar. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra y comparar, Padre Santo, ese antes y después en la vida de Pedro, sabiendo pues que mientras estemos en la carne no podemos ser perfectos, pero sí podemos cambiar, sí podemos mejorar a través de esa fortaleza, de esa energía, de ese poder que es tu Espíritu Santo en cada uno de los que te reciben y de los que creen en ti. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de vivir a tu altura, de decidir obedecer y de dar lo mejor de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús queremos siempre, Padre Santo, mostrar que somos tus hijos, y permítenos ser llenos como fue lleno Pedro, porque queremos ver esos cambios radicales en nuestra vida también. Queremos ver esos cambios, Padre, que te exaltan a ti en todo momento, con humildad, con gozo, con paz, con paciencia, como fue muy notorio en la vida de Pedro. Ese valor también, a pesar de tener en riesgo su vida, él pudo testificar y hablar y glorificarte a ti sin ningún temor. Él pudo haberse acobardado y no lo hizo. Y sabemos que eso es producto de la fuerza y la energía de tu Espíritu Santo en la vida de él. Te damos gracias, Padre, porque vienes a nuestra vida con tu Espíritu Santo. Gracias, porque sabemos, Padre, que todo eso se puede cumplir en nuestra vida también. Bendito sea, Señor Jesús.